Mi prometida se obsesionó con el despertar espiritual y me arruinó la boda, pero lo que vino después fue épico. Contexto inicial. Siempre creí que Lucía era la mujer con la que envejecería. Llevábamos 4 años juntos, 2 de ellos compartiendo piso, y habíamos dado el gran paso de comprometernos. La boda estaba planeada para dentro de 9 meses, y hasta ese momento, todo había sido perfecto. O al menos, eso pensaba yo. Lucía trabajaba como community manager para pequeñas marcas. Era creativa, cariñosa y tenía una energía contagiosa. Nuestros planes de futuro eran claros: boda íntima, ahorrar para una casa con jardín y, quizás en un par de años, formar una familia. Éramos un equipo. El cambio empezó, sin que yo lo notara al principio, cuando comenzó a seguir a una gurú del bienestar en Instagram. Al inicio, me pareció inofensivo. Me hablaba de cristales, de la energía del universo y de la importancia de vibrar alto. Yo, siendo un ingeniero de sistemas bastante terrenal, lo apoyaba con una sonrisa. Si te hace feliz, le decía. Pero su interés se convirtió en obsesión. Los cristales se multiplicaron por toda la casa, sustituyendo nuestra decoración. Las cenas románticas fueron reemplazadas por rituales de luna llena donde había que escribir intenciones y quemarlas. Nuestras conversaciones ya no giraban en torno a nuestras vidas, sino a los bloqueos energéticos que ella detectaba en mí, a cómo mi aura estaba nublada y a la necesidad de que despertara espiritualmente como ella. El primer gran conflicto surgió con la planeación de la boda. Para mí, era un día para celebrar nuestro amor con familia y amigos. Para ella, se había convertido en la oportunidad perfecta para un ritual sagrado de unión de almas. Quería eliminar a varios de mis amigos de la lista de invitados porque, según una carta que había tirado, su energía no era afín a la ceremonia y podían crear un campo de discordia. Me pidió que cambiáramos el menú completo a comida estrictamente vegana y crudivegana, a pesar de que sabía que mi abuela, diabética y con problemas de masticación, no podría comer nada. Cuando me negué, argumentando que debíamos pensar en el bienestar de todos los invitados, me miró con lástima y dijo: no has entendido nada. Esto no es una fiesta mundana. Es un portal a una nueva dimensión de nuestra relación. Intenté hablar, de encontrar un punto medio. Le propuse incorporar algunos de sus elementos espirituales en la ceremonia, pero manteniendo la esencia de lo que siempre habíamos soñado. Su respuesta fue fría: o te alineas con esta frecuencia, o tal vez no estemos destinados a vibrar juntos. Esa frase me heló la sangre. No era la Lucía que conocía. Era como si una extraña hubiera ocupado su cuerpo. Empezó a cuestionarlo todo sobre mí: mi trabajo, solo alimentas el sistema, mi forma de vestir, demasiado materialista, incluso mi sentido del humor, burdo y de baja vibración. Me sentía caminando sobre cáscaras de huevo en mi propia casa, constantemente evaluado y encontrado deficiente. La gota que colmó el vaso fue cuando llegó a casa con una asesora de bodas conscientes, una mujer que cobraba una fortuna por armonizar los flujos energéticos del evento. Esta mujer, con una solemnidad absurda, me explicó que para que la boda fuera un éxito, yo debía someterme a una limpieza de chakras y a una dieta de luz durante las 6 semanas previas, que consistía básicamente en jugos verdes y ayunos. Además, debíamos invertir el doble de nuestro presupuesto en sonidos ancestrales, inciensos sagrados y un altar de cristales maestros. Me reí. No pude evitarlo. Me pareció tan descabellado que solté una carcajada. Fue el error más grande que pude cometer. Lucía se puso pálida. La asesora me miró como si fuera un bicho raro. Tu energía de burla contamina el espacio, dijo la mujer. Lucía asintió, con lágrimas de frustración en los ojos. No te tomas en serio mi evolución. Eres un ancla que me hunde en lo material. Esa noche tuvimos la pelea más grande de nuestra relación. Le dije que respetaba sus creencias, pero que no podía obligarme a adoptarlas. Que nuestra boda debía ser de los dos, no solo de ella. Le rogué por la mujer con la que me había enamorado, la que se reía conmigo viendo películas malas y soñaba con una casa llena de niños y ruido. Su respuesta me partió el alma: esa mujer ya no existe. Ha despertado. Y lamento que tú elijas quedarte dormido.
Al día siguiente, la encontré haciendo las maletas. Dijo que necesitaba espacio para evaluar su camino sin la pesada carga de mi negatividad. Se fue a casa de la asesora espiritual. El anillo de compromiso lo dejó encima de la mesa de centro. Y yo me quedé allí, en el piso que ya no sentía como hogar, con la boda cancelada y el corazón hecho pedazos, preguntándome en qué momento todo se había ido a pique. Pero esto era solo el comienzo del infierno. Actualización 1. Pasaron 3 semanas desde que Lucía se fue. 3 semanas de un silencio que resonaba en el apartamento, interrumpido solo por el zumbido de mi laptop y el eco de mis propios pensamientos. La cancelación de la boda fue un proceso logístico y emocionalmente agotador. Cada llamada a un proveedor para cancelar era un recordatorio de la vida que se esfumaba. Mis padres, devastados pero intentando apoyarme, me preguntaban una y otra vez si estaba seguro, si no había posibilidad de reconciliación. Sus amigos me bombardeaban con mensajes bien intencionados pero ingenuos: dale tiempo, es solo una fase. Yo, en el fondo, empezaba a temer que no lo fuera. Intenté darle el espacio que pidió. No la contacté. Me enfoqué en el trabajo, en salir a correr hasta que el dolor físico opacara el emocional, en reconstruir una rutina que no incluyera a ella. Fue difícil. Cada rincón de la casa tenía un recuerdo, un cristal abandonado por ella en una repisa, una vela de esas que usaba para sus rituales. No tuve el valor de tirarlos. Una parte de mí, la tonta y esperanzada, aún creía que la Lucía de antes podía volver. La primera señal de que las cosas iban a ponerse mucho más extrañas fue un email de nuestro antiguo planificador de bodas. Me escribió para confirmar la cancelación de la reserva del salón, pero añadió, con un tono de confusión: por cierto, la señorita Lucía me contactó ayer para pedir el historial de pagos. Dijo que lo necesitaba para fines contables de su nuevo emprendimiento. Solo quería asegurarme de que estaban al tanto. Su nuevo emprendimiento. La frase me dejó helado. ¿Qué estaba haciendo Lucía con esa información? La curiosidad pudo más que yo. Después de meses de evitar sus redes sociales, entré con mano temblorosa a su perfil de Instagram, ahora bajo el nombre de Alma Despierta. El cambio fue impactante. Las fotos de nosotros, de nuestros viajes, de nuestras sonrisas juntos, habían desaparecido. Ahora su feed era un mosaico de imágenes en tonos pastel y citas sobre sanación, liberación de amarras kármicas y elevación de la conciencia. Había fotos de ella con los ojos cerrados, posando con cristales enormes, o en posturas de yoga en lugares que reconocí, eran los mismos sitios que habíamos elegido para las fotos de nuestra boda. Pero en ninguna de ellas había rastro de mí. Era como si nuestra relación nunca hubiera existido. Y entonces lo vi. En su biografía, un enlace a una nueva página, el portal consciente, ceremonias y sanación energética. La había abierto con la asesora espiritual, la misma que ayudó a dinamitar nuestra relación. Ofrecían bodas vibracionales, limpiezas de aura para negocios y sesiones de reconexión con el ser. Mi estómago se encogió. ¿Estaba usando nuestra fallida boda, nuestros planes, como modelo para un negocio? La rabia y la confusión me nublaron el juicio. Le envié un mensaje breve, tratando de mantener la calma: Lucía, vi lo del portal consciente. ¿Estás usando los datos de nuestra boda para eso? ¿Podemos hablar, por favor? Su respuesta no llegó hasta horas después, y fue fría, impersonal, como escrita por un bot de la nueva era: hola. Agradezco tu mensaje. Te pido que respetes mi proceso de expansión. La energía de nuestra unión pasada ha sido transmutada en servicio para el universo. No hay nada que hablar. Que la luz te guíe en tu camino. Transmutada. Nuestros 4 años juntos, nuestros sueños, el dolor de la separación, todo reducido a una energía que ella había transmutado en un negocio de charlatanería. Fue una bofetada virtual. Me sentí como un recurso que había sido extraído y descartado. Pero lo peor estaba por llegar. Unos días después, recibí una llamada de Marcos, mi mejor amigo desde la universidad y quien iba a ser mi padrino de boda. Oye, ¿estás bien? Su voz sonaba preocupada. Sobreviviendo, le respondí, con un humor negro que no sentía.
Es por Lucía, continuó. Hace unos días me mandó un mensaje, muy raro. Me dijo que sentía que mi energía estaba bloqueando tu proceso, que yo era un apego de tu vida pasada, que te impedía ascender. Básicamente, me pidió, con esas palabras enroscadas, que me alejara de ti para no interferir. No podía creerlo. ¿Qué? ¿En serio? Sí, hermano. Y no fui el único. Hablé con Carlos y con Dani, y a ellos también les llegó el mismo mensaje, casi calcado. A Dani incluso le dijo que su vibración de soltería era tóxica para tu campo energético. Me quedé mudo. No solo me estaba borrando a mí de su historia, sino que estaba intentando sistemáticamente aislarme de mi propio círculo de amigos, diagnosticándolos espiritualmente para justificar su expulsión. Era una manipulación con un disfraz de pseudociencia espiritual que me daba más miedo que su enojo inicial. Le conté a Marcos todo lo de la página web y el email del planificador. Él soltó un bufido. Esto ya no es una crisis existencial, es un negocio. Y para que el negocio funcione, necesita pintarte a ti y a todo lo que eras como lo viejo, lo tóxico, lo que hay que superar. Nosotros somos los fantasmas de tu vida pasada que hay que exorcizar. Sus palabras, aunque duras, resonaron con una verdad aterradora. Tal vez nunca se trató solo de una obsesión personal, sino de encontrar una narrativa, una marca. Y en esa narrativa, yo era el villano necesario, el contrapeso de baja vibración que hacía resaltar su luz recién descubierta. Esa noche, por primera vez, la extrañé menos y le tuve más miedo. El dolor comenzó a transformarse en algo más frío y alerta. Ya no estaba lidiando con la mujer que amaba, sino con alma despierta, una entidad que parecía dispuesta a reescribir nuestra realidad compartida para ajustarla a su nuevo guión. Y una pregunta empezó a rondar mi mente, persistente y aterradora, si era capaz de hacer esto, de intentar arrancar a mis amigos de mi vida con excusas esotéricas, ¿hasta dónde sería capaz de llegar para proteger su nueva identidad y su emprendimiento? El silencio en el apartamento ya no solo era triste, sino que se estaba llenando de una ominosa expectación. Sabía que esto no había terminado. Actualización 2. La paz que había intentado construir se desmoronó por completo. El intento de Lucía de aislarme de mis amigos fue la chispa que encendió una guerra fría, pero con un lenguaje que jamás imaginé usar. Mis amigos, lejos de alejarse, se unieron más. Marcos, Carlos y Dani se convirtieron en mi sistema de soporte, bromeando con que formábamos el club de los bloqueados energéticamente. Su apoyo fue un salvavidas, pero también confirmó que Lucía no estaba jugando. Estaba ejecutando un plan. La siguiente bomba cayó desde un frente inesperado, mi trabajo. Soy ingeniero líder en una startup de tecnología médica. Es un ambiente profesional, pero relajado. De repente, mi jefe, el señor Rivera, me llamó a una reunión privada. Su rostro era serio. Oye, ¿todo bien en el ámbito personal?, me preguntó, con un tono que no admitía evasivas. Ha habido complicaciones, admití, con el estómago en un nudo. Cancelé mi boda. Lo siento, dijo, y luego hizo una pausa incómoda. Mira, recibimos un email anónimo. Una cuenta temporal. Hablaba de ti. ¿De mí? Sí. Decía que eras una persona con una energía muy densa y negativa, que podía contaminar el ambiente laboral y afectar la sinergia del equipo. Incluso mencionaba que tenías problemas de ira reprimida que podían hacerte inestable en proyectos de alta presión. Sentí que la sangre se me helaba en las venas. El lenguaje era inconfundible. Era el mismo glosario de alma despierta. Es mi ex, logré decir, con la voz ronca por la indignación. Está pasando por una mala racha. El señor Rivera se reclinó en su silla. No le dimos mucho crédito. Tu trabajo habla por sí solo, y tu conducta siempre ha sido impecable. Pero recibir algo así es preocupante. Nos obliga a, al menos, registrarlo. Especialmente porque mencionaba que podías boicotear proyectos inconscientemente, por tu resistencia al flujo universal, punto.
Casi pude verlo esforzándose por repetir esas palabras sin reírse, pero la implicación era grave. Ese email no buscaba que me despidieran, buscaba sembrar una duda, manchar mi reputación profesional con la brocha gorda de la pseudociencia. Era un ataque cobarde y calculado. Le aseguré a mi jefe mi compromiso y le conté, de manera resumida, la situación. Fue humillante tener que exponer mi vida personal así, pero era necesario. Afortunadamente, él fue comprensivo, pero la mancha ya estaba ahí. La situación escaló de lo profesional a lo absurdo unos días después. Llegó a mi casa un paquete. No tenía remitente. Al abrirlo, encontré una caja llena de objetos, una foto mía y de Lucía quemada en los bordes, varios de mis calcetines viejos, había estado guardando mis calcetines. Mechones de lo que parecía pelo de ambos enredados en un hilo rojo, y un papel con símbolos dibujados y la frase, cortamos todos los hilos kármicos. Tu energía ya no me ata. Eres libre. Yo soy libre. Era un paquete de corte. Un hechizo. Mi primera reacción fue reír, una risa nerviosa y incrédula. Pero luego, el escalofrío recorrió mi espina dorsal. Esto iba más allá de un mensaje o un email. Esto era una intrusión física y deliberada en mi espacio. Ella, o alguien por ella, había entrado a mi casa, había tomado mis cosas personales y las había usado en un ritual para liberarse de mí. Sentí una violación profunda. Mi espacio seguro había sido invadido por su delirio. Marcos me insistió, tienes que cambiar la cerradura. Ahora. Así lo hice. Ese mismo día. Cada vez que pasaba por la puerta, sentía un pinchazo de paranoia. El punto de quiebre, el momento en que supe que tenía que actuar, fue cuando mi hermana menor, Laura, de 17 años, me llamó llorando. Lucía la había contactado por Instagram. Me dijo que le preocupabas, sollozaba Laura. Que estabas en un camino oscuro, que tu aura estaba llena de entidades, por aferrarme a ti, que yo, por ser tu hermana, podía absorber tu negatividad y arruinar mi futuro. Me asustó mucho. Eso cruzó toda línea. Involucrar a mi familia, a mi hermana adolescente, con esa basura aterradora. La rabia que sentí era blanca, pura. Ya no era mi exnovia, era una acosadora que estaba dañando a las personas que más quería. Decidí confrontarla. No para reconciliarnos, sino para poner un alto. La llamé desde el número de Marcos. Contestó con su voz de gurú, suave y artificial. Hola, Alma. ¿En qué puedo servirte? Lucía, soy yo, dije, con toda la firmeza que pude reunir. El silencio del otro lado fue elocuente. Luego, la voz perdió su dulzura. No debiste contactarme. Interrumpes mi frecuencia. ¿Tu frecuencia? Mandaste un maldito paquete de brujería a mi casa. Contactaste a mi hermana para asustarla. Enviaste un email anónimo a mi trabajo. Esto tiene que parar ya. Ella no lo negó. En cambio, adoptó un tono de superioridad cansada. Solo estoy limpiando mi energía. Lo que tú percibes como un ataque es solo mi proceso de sanación. Si te afecta, es porque hay algo en ti que resuena con esa oscuridad. Es tu espejo. Tu hermana es un alma pura, solo intenté protegerla de tu campo disonante. Fue como hablar con una pared recubierta de incienso y cristales. No había culpa, ni razón, solo un ego disfrazado de iluminación que justificaba cualquier acción como parte de su viaje. Le dije, claramente, que si volvía a contactar a mi familia, a mis amigos o a interferir en mi vida de cualquier manera, tomaría acciones legales. Colgué antes de que pudiera responder. Pensé que eso la frenaría. Me equivoqué. Al día siguiente, me desperté con una notificación. Lucía había publicado un video largo en el portal Consciente. El título, Cómo identificar y liberarte de un narcisista energético en tu vida. Con el corazón latiéndome con fuerza, lo presioné. Ahí estaba ella, sentada frente a una pared blanca, con una planta de fondo, hablando con una calma gélida a la cámara. No me nombró, pero la descripción era demasiado específica. Hay personas, decía, que drenan tu luz.
Se disfrazan de lógica y racionalidad, pero en su interior hay una oscuridad que se alimenta de tu energía. Son narcisistas energéticos. Se aferran a ti, te contactan aunque les pidas espacio, te amenazan cuando ven que te liberas. Mostró en cámara, borroneando solo mi nombre, la captura de pantalla de mi llamada desde el número de Marcos. La estaba usando como prueba de mi acoso. Intentan aislarte de tus amistades sanas, continuó, y mostró capturas de los mensajes que ella les había enviado a mis amigos, pero editadas para que pareciera que ellos la contactaban a ella preocupados por mí, y ella les respondía con compasión. Era una manipulación descarada. Incluso pueden llegar a amenazarte con sistemas legales, dijo, con una sonrisa triste, cuando su control se desvanece. Es la última herramienta del ego herido. Pero tú, alma despierta, debes mantener tu frecuencia. No te dejes arrastrar a su vibración de miedo y caos. Los comentarios estaban llenos de apoyo. ¡Qué valentía! Gracias por nombrar lo que viví. Esa persona merece estar en la oscuridad que eligió. Me temblaban las manos. Ya no solo me estaba difamando en privado. Ahora tenía una plataforma, una audiencia a la que le estaba contando una versión distorsionada de nuestra historia, pintándome como un monstruo etéreo, un vampiro energético. Estaba construyendo su marca a costa de mi reputación, convirtiendo nuestro amor en un caso de estudio para su secta digital. Ya no estaba herido. Estaba enfurecido. Y también, por primera vez, genuinamente asustado. ¿Hasta dónde podía llegar su campaña de desprestigio espiritual? ¿A quién más convencería? Mi paciencia se había agotado. La conversación con mi jefe, el paquete, el video, era una escalada clara. Marcos tenía razón, esto ya no es personal, es un negocio. Y tú eres el producto que está vendiendo, la historia de cómo se liberó de ti. Sabía que tenía que documentar todo. Empecé un archivo en mi computadora, capturas de pantalla de sus publicaciones, del video, fotos del paquete de corte, el email de mi jefe, los testimonios de mis amigos y mi hermana. No sabía para qué lo haría, pero instinto me decía que necesitaba un registro. La batalla había comenzado, y yo, el escéptico ingeniero, me estaba preparando para una guerra en un terreno que nunca creí que existiera. Actualización 3. La publicación del video fue la declaración de guerra oficial. Alma Despierta ya no era solo un perfil de Instagram, era un altavoz que distorsionaba mi realidad ante cientos de desconocidos. Los comentarios, llenos de apoyo incondicional para ella y de condena para la figura abstracta del narcisista energético, eran un zumbido constante en mi mente. Me sentía como un personaje de un reality show del que no sabía que formaba parte, y el público me odiaba basándose en una edición malintencionada. La paranoia se instaló. Revisaba mis redes sociales constantemente, temiendo una mención pública o una campaña de mensajes de odio. Cada notificación del teléfono era un pinchazo de ansiedad. Mi trabajo, que siempre había sido mi refugio, ahora también estaba contaminado por la sombra de su campaña. Aunque mi jefe había sido comprensivo, notaba miradas furtivas de algunos compañeros. ¿Habrían visto el video? ¿Les habría llegado el rumor? Me sentía constantemente evaluado, no por mi desempeño, sino por mi energía. Fue entonces cuando recibí un mensaje de un número desconocido. Un simple, hola, ¿eres el ex de Alma Despierta? Mi primera reacción fue el pánico. ¿Otro acólito enviado a hostigarme? Pero algo en la neutralidad del mensaje me detuvo. Decidí responder con cautela. Sí. ¿Quién eres? La respuesta tardó unos minutos. Mi nombre es Valeria. Fui cliente de El Portal Consciente. Necesito hablar contigo. Lo que está haciendo no está bien. Una chispa de esperanza, mezclada con una dosis sana de escepticismo, se encendió en mí. ¿Era una trampa? ¿Una forma más elaborada de obtener información? Quedamos en encontrarnos en una cafetería céntrica y muy pública. Llevé a Marcos conmigo, por si acaso. Valeria era una mujer de unos 30 años, con un aspecto normalísimo, lejos de la estética etérea de Lucía. Parecía nerviosa. Tras pedir un café y unos incómodos saludos, se lanzó.
Contraté sus servicios para una limpieza energética de mi nuevo departamento, comenzó, jugueteando con la cuchara. Pagué una suma considerable. Pero las cosas se pusieron raras. Nos contó que, tras la sesión inicial, Lucía y su socia, la tal asesora, que se hacía llamar sacerdotisa Isis, comenzaron a insinuarle que sus problemas para encontrar trabajo no eran por el mercado laboral, sino por un embrujo de abundancia que pesaba sobre su familia. Le ofrecieron un ritual de liberación mucho más caro. Valeria, desesperada, accedió. Pero luego empezaron a pedirme más cosas, continuó, su voz temblando ligeramente. Fotos mías de niña, mechones de mi pelo, para fortalecer el vínculo con mi niña interior. Me asusté y les dije que ya no quería seguir. Su actitud cambió por completo. ¿Y qué hicieron?, pregunté, completamente inmerso en su relato. Me dijo que interrumpir el proceso era peligroso, que las entidades que habíamos despertado podían volverse en mi contra. Isis, la socia, fue más directa. Me dijo que si me echaba atrás, mi energía de miedo podía afectar negativamente a otros clientes del portal y que tendrían que proteger su comunidad de mi vibración. Hizo una pausa y nos mostró su teléfono. Me mandaron esto. Era un mensaje en un grupo de WhatsApp de clientes selectos de El Portal Consciente. Un mensaje de sacerdotisa Isis que decía: querida comunidad de luz. Les pido que envuelvan en oración y luz blanca a una exalumna cuyo nombre no revelaré. Ha decidido abandonar su proceso por miedo, y su energía está ahora muy inestable y puede proyectar sombra. Mantengan su campo áurico fortalecido. La luz siempre vence. Bajo el mensaje, una avalancha de apoyos para la sacerdotisa y de condenas veladas para la misteriosa exalumna. Fue idéntico a lo que me estaba haciendo a mí. El mismo patrón: si no estás conmigo, eres una amenaza. Si cuestionas, eres tóxico. Si te vas, eres un peligro para la comunidad. Valeria era la prueba de que no era personal, era su modus operandi. Un esquema piramidal de manipulación espiritual donde los disidentes eran linchados energéticamente. Vi su video, dijo Valeria, mirándome directamente. Y reconocí el patrón. No eres un narcisista energético. Eres otra víctima. Ella te está usando como el ejemplo perfecto, el hombre que no la entendió, para solidificar su marca y enganchar a más mujeres vulnerables. Fue la primera vez que alguien fuera de mi círculo más cercano no solo me creía, sino que entendía la mecánica detrás de todo. Fue un alivio indescriptible. Valeria accedió a guardar capturas de todas sus conversaciones, los comprobantes de pago y el mensaje del grupo. No era mucho, pero era un hilo del que tirar. Esa misma noche, decidí hacer algo que había estado posponiendo: investigar a fondo el portal consciente. Usando mis habilidades de ingeniero, rastreé su sitio web, sus registros de dominio. Todo estaba a nombre de una sociedad entre Lucía Fernández y una tal Irene Lobos, sacerdotisa Isis. Encontré sus perfiles públicos en LinkedIn, escondidos bajo capas de espiritualidad, que mostraban sus pasados bastante terrenales. Lucía había estudiado marketing e Irene había sido vendedora de seguros. No había rastro de estudios en teología, psicología o cualquier campo relacionado con la sanación que vendían. Pero el hallazgo más crucial vino de Marcos. Un sábado por la mañana, me llamó, excitado. Hermano, tienes que ver esto. Entré a un foro de víctimas de estafas piramidales y sectas, y adivina qué. Había un hilo, con meses de antigüedad, titulado: ¿Alguien ha tenido experiencias con sacerdotisa Isis o alma despierta? El hilo detallaba experiencias casi idénticas a la de Valeria y a la mía: rituales carísimos, acoso cuando intentaban salirse, amenazas veladas de maldiciones y la misma táctica de difamación en grupos privados. Varias personas compartían sus historias. Una de ellas incluso mencionaba que Isis había sido denunciada años atrás por estafa, pero el caso no había prosperado por falta de pruebas concretas. Allí estaba. No estaba loco. No era el único. Lucía e Irene habían perfeccionado un sistema. Mi caso personal era solo la punta del iceberg, la narrativa pública que usaban para darle credibilidad emocional a su negocio.
Mi dolor era su mejor material de marketing. Reuní toda esta nueva información, el testimonio de Valeria, con su consentimiento, la investigación sobre sus antecedentes, el hilo del foro. Mi archivo digital crecía, transformándose de un diario de quejas a un dossier de evidencia. Ya no se trataba solo de defenderme de sus ataques, se trataba de exponer la estafa que estaban perpetrando contra personas vulnerables. La confrontación telefónica no había funcionado. Ignorarla no había funcionado. Ella había escalado de los mensajes privados a la difamación pública y al acoso. Ahora, con esta información en la mano, sentía que por fin tenía algo de terreno bajo mis pies. Pero también sabía que confrontarlas con esto sería como patear un avispero. Sacerdotisa Isis parecía una operadora mucho más dura y experimentada que Lucía. Si movía ficha, tenía que estar preparado para la contraofensiva. La calma antes de la tormenta había terminado. Ahora tenía un mapa de su territorio y sabía que no estaba solo en el campo de batalla. La pregunta ya no era si debía actuar, sino cómo y cuándo para asegurarme de que esta farsa espiritualista no siguiera destruyendo vidas, incluida la mía. Por primera vez en semanas, en lugar de miedo o rabia, sentía una determinación fría y clara. Iba a cerrar su maldito portal. Actualización 4. Armado con el testimonio de Valeria, la información del foro y mi propio archivo de evidencias, sabía que no podía quedarme de brazos cruzados. Pero una denuncia formal aún parecía un paso prematuro, eran su palabra contra la mía en un terreno pantanoso y subjetivo. Necesitaba algo más contundente, algo que expusiera su esquema desde adentro. Fue entonces cuando Valeria, convertida en una aliada inesperadamente crucial, tuvo una idea. Ellas tienen su comunidad de luz. ¿Por qué no creamos nosotros nuestra propia red?, propuso. En el foro hay más gente. Si coordinamos, podemos recopilar muchas más pruebas. Así nació nuestro discreto grupo de WhatsApp, bautizado con el irónico nombre de Club de los Bloqueados por ISIS. Al principio éramos solo Valeria, Marcos y yo. Pero en una semana, tras contactar cuidadosamente a algunas personas del foro que parecían genuinas y dispuestas a luchar, éramos 12. 12 voces que contaban variaciones del mismo cuento de terror disfrazado de luz, extorsión emocional, rituales carísimos e inútiles, y la amenaza constante de la difamación espiritual si se quejaban o se iban. Cada historia era un pedazo del rompecabezas. Un hombre nos contó cómo Isis lo convenció de que su mala racha económica se debía a una maldición generacional que solo un ritual de oro, que implicaba donar una cantidad de dinero en efectivo que luego sería consagrado, podía romper. Perdió sus ahorros. Una mujer joven compartió cómo, tras una sesión de sanación del corazón, Lucía le dijo que su depresión post-ruptura era en realidad una posesión de una entidad de dolor y que necesitaba sesiones semanales para limpiarla, llevándola al borde de la ruina. Recopilamos facturas, transferencias bancarias, capturas de conversaciones manipuladoras y, lo más valioso, varios audios de las sesiones que algunos habían grabado por instinto de preservación. Escuchar la voz de sacerdotisa Isis, fría y calculadora, explicando por qué necesitaban pagar miles por un cristal maestro cargado con la frecuencia de Sirio era aterrador. Lucía, en los audios, sonaba como una acólita ferviente, repitiendo el guión con convicción. Teníamos un arsenal. ¿Pero cómo usarlo? Un post público podía ser tachado de campaña de odio y darles más victimización. Necesitábamos una estrategia. La oportunidad llegó de la forma más mundana, una factura de electricidad. Valeria, que tenía un ojo clínico para los detalles, revisó los comprobantes de pago que todos habíamos aportado. ¿Se han fijado?, nos escribió en el grupo. Todos los pagos, sin excepción, van a una misma cuenta bancaria. Una cuenta personal a nombre de Irene Lobos. No hay una sociedad registrada, no hay facturas fiscales. Todo es en efectivo o transferencia personal. Esto no es un negocio, es una caja única. Eso cambiaba todo. Lo que hacían no solo era moralmente reprobable, sino que muy probablemente era ilegal, evasión fiscal, ejercicio ilegal de la psicología, por las manipulaciones emocionales y, potencialmente, estafa. Marcos,
que trabaja en un bufete de abogados, aunque no es abogado, se puso serio. Con esto, chicos, ya no es solo tu palabra contra la de ellas. Esto es papelito habla. Podemos ir a las autoridades con algo concreto. Fue el empujón que necesitábamos. Decidimos actuar de forma coordinada. Primero, una advertencia. Redactamos un email grupal, firmado por varios de nosotros, y se lo enviamos tanto a Lucía como a Irene. No era una amenaza, era una notificación. Les adjuntamos una selección de las pruebas menos comprometedoras, comprobantes de pago a cuenta personal, capturas de publicidad engañosa, y les exigimos la devolución del dinero a todos los integrantes del grupo en un plazo de 72 horas. De lo contrario, presentaríamos una denuncia colectiva por estafa ante la Fiscalía, adjuntando todas las pruebas. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. Pasaron 24 horas. Nada. 48 horas. Nada. La tensión en nuestro grupo de WhatsApp era palpable. ¿Habíamos subestimado su audacia? A las 70 horas, la respuesta llegó. Pero no a nuestro email. Llegó a mí, de forma personal, en forma de un mensaje de texto de Lucía. Era el primer contacto directo desde nuestra catastrófica llamada. Y no era la alma despierta que esperaba. ¿Estás feliz?, decía el mensaje. ¿Lograste unir a un grupo de débiles e inconscientes para atacarme? Isis me dijo que esto pasaría. Que tu energía de víctima atraería a más como tú. Pero no voy a dejar que me extorsionen. Respondí, manteniendo la calma que no sentía, no es un ataque, Lucía. Es una consecuencia. Devolver el dinero es lo correcto. Es su última oportunidad para hacer las cosas bien antes de que esto se vuelva mucho más serio. Su respuesta fue inmediata, no nos intimidas. Isis ya está tomando cartas en el asunto. Tú y tu grupito de almas perdidas se van a arrepentir de haber jugado con fuego. La amenaza era clara. Isis tomando cartas en el asunto sonaba a más de lo mismo, pero ahora con un grupo organizado detrás, me producía menos miedo y más determinación. Les informé a todos en el grupo. La decisión fue unánime. Al día siguiente, sin haber recibido ninguna propuesta de devolución, nos reunimos en la fiscalía. Presentar una denuncia colectiva fue un proceso largo y tedioso, pero increíblemente catártico. Ver a todas esas personas, con sus carpetas de pruebas, contando sus historias a la autoridad, le daba un peso de realidad a la pesadilla. El fiscal, un hombre de mediana edad y aspecto serio, escuchó con atención, hojeó los comprobantes de pago a la cuenta personal de Irene Lobos y frunció el ceño al escuchar los audios. Esto parece más un tema de estafa y posible ejercicio ilegal de profesión que de disputas espirituales, comentó, haciendo una anotación. Nos dio un número de caso y nos dijo que la investigación procedía. Salir de allí fue como quitarse un peso de encima. Habíamos pasado a la ofensiva. La bola estaba ahora en su tejado. La reacción no se hizo esperar, pero fue diferente a lo que esperaba. En lugar de un video o una publicación difamatoria, el portal consciente simplemente se esfumó. En cuestión de horas, su página web mostró un error 404. Su perfil de Instagram, Alma Despierta, fue borrado. El perfil de sacerdotisa Isis también desapareció. Fue un silencio repentino y absoluto. Al principio, en nuestro grupo hubo euforia. Ganamos. Huyeron. Pero Marcos, siempre el más cauteloso, nos calmó. No celebren antes de tiempo. Borrar las pruebas es lo primero que haría cualquier estafador. Se están escondiendo, no se están arrepintiendo. Tenía razón. El silencio era aterrador. ¿Estaban replegándose para planear su próximo movimiento? ¿O simplemente habían cortado pérdidas y huían para reaparecer bajo otro nombre, otra fachada, listas para engañar a nuevas víctimas? No lo sabía. Pero una cosa estaba clara, había logrado lo impensable. Había conseguido que Alma Despierta, la entidad que me había atormentado durante meses, se desvaneciera en el aire del que pretendía provenir. Sin embargo, en lugar de paz, sentía la inquietante quietud que precede a la tormenta final. Había derribado su portal digital,
Pero aún no había enfrentado a las personas detrás del avatar. Y algo me decía que Irene Lobos, la sacerdotisa Isis, no se rendiría tan fácilmente. El juego había cambiado, y ahora éramos nosotros, el club de los bloqueados, quienes teníamos la iniciativa. Pero la partida aún no había terminado. Actualización final. El silencio que siguió a la desaparición del portal consciente fue denso, cargado de una ansiedad expectante. Durante semanas, nuestro grupo de WhatsApp, el Club de los Bloqueados, estuvo en alerta máxima. ¿Era realmente el final? ¿O solo el ojo del huracán? Marcos insistía en que gente como Irene Lobos no se rendía sin pelear, y su instinto, una vez más, resultó ser profético. Aproximadamente un mes después de presentar la denuncia, recibí una llamada del fiscal a cargo del caso. Su tono era profesional, pero detecté un dejo de satisfacción. Tenemos novedades, dijo. La investigación avanzó. Logramos una orden de allanamiento para el domicilio de la señora Lobos a partir del rastro financiero que nos proporcionaron. El allanamiento había sido un éxito rotundo. No solo encontraron más documentación que vinculaba pagos con servicios esotéricos específicos, sino el hallazgo clave, varios cuadernos meticulosamente llevados por Irene, que detallaban lo que ella llamaba protocolos de conversión. Eran guiones paso a paso sobre cómo identificar vulnerabilidades en los clientes, cómo escalar desde un servicio barato a uno exorbitante usando el miedo, si no hace X ritual, su familia sufrirá, y listas de clientes conflictivos con anotaciones sobre cómo neutralizarlos difamándolos en la comunidad, tal como hicieron con Valeria y conmigo. Éramos, literalmente, números en una hoja de cálculo de la manipulación. Pero el giro más dramático vino de Lucía. Presionada por la evidencia física y, supongo, por el derrumbe de su mundo fantasy, decidió colaborar con la fiscalía. Su abogado contactó al fiscal con una oferta, testimoniaría contra Irene Lobos a cambio de una reducción de cargos por su complicidad. Accedí a encontrarme con ella, una última vez, en presencia de su abogado y la psicóloga forense de la fiscalía. Necesitaba entender. Necesitaba cerrar ese capítulo con mis propios ojos. La Lucía que vi estaba irreconocible. Pálida, sin rastro de maquillaje, vestía con una sencillez que no le había visto en más de un año. La aura de superioridad se había esfumado, reemplazada por un agotamiento profundo. Ya no era alma despierta. Era solo una mujer asustada. Al principio fue real, comenzó, evitando mi mirada. Su voz era un hilo de voz. Me sentía perdida, y las ideas de autoayuda me daban un marco. Pero luego conocí a Irene. Ella, era magnética. Me dijo que yo tenía un don, que podía ayudar a mucha gente. Me hizo sentir especial, poderosa. Contó cómo Irene la fue alejando de todos, convenciéndola de que su familia era tóxica y que yo era un lastre para su misión. El negocio, que empezó como talleres de meditación, se fue corrompiendo gradualmente. Irene manejaba el dinero, las estrategias. Lucía era la cara bonita, la que daba credibilidad emocional. Cuando te fuiste, dijo, mirándome por fin, con lágrimas en los ojos, fue como si se me cayera el mundo encima. Pero Irene me dijo que era una prueba, que ese dolor era la purificación necesaria para ascender. El video, lo de tus amigos, fueron ideas de ella. Yo, solo las ejecutaba. Me convenció de que era por un bien mayor, que estábamos ayudando a la gente a despertar, y que los medios, no importaban. Era el clásico discurso de un culto. No la absolvía, pero entendí la mecánica. Ella no era la mastermind, era la principal víctima de Irene, tan manipulada como el resto de nosotros, pero en un nivel más profundo y destructivo. Le habían lavado el cerebro, reemplazando su identidad con la de alma despierta. Verla así, rota y arrepentida, apagó los últimos rescoldos de mi rabia. Solo sentí una profunda lástima. Su testimonio fue crucial. Confirmó que Irene era la cerebro de la operación, la que diseñaba los esquemas de estafa y las tácticas de acoso. Con las pruebas físicas y el testimonio de su socia, el caso contra Irene Lobos se volvió irrefutable. El desenlace legal llegó unos meses después. Irene Lobos aceptó un plea bargain para evitar un juicio público.
Se declaró culpable de estafa agravada, ejercicio ilegal de la psicología y acoso. Recibió una sentencia de 3 años de prisión, además de la obligación de devolver el dinero a todas las víctimas identificadas en la denuncia colectiva. Fue una victoria abrumadora. Lucía, por su cooperación, recibió una sentencia suspendida y libertad condicional, con la obligación de realizar terapia psicológica y servicio comunitario. El portal consciente fue disuelto legalmente y su nombre quedó registrado, asegurando que no pudiera reabrir bajo otra identidad. La noticia de la sentencia se filtró a los medios. Apareció un pequeño artículo en la sección de tribunales de un periódico local. No éramos nombres, solo éramos un grupo de víctimas de un estafador espiritual. Era más de lo que jamás habíamos esperado. El proceso de devolución del dinero fue lento pero efectivo. Un mes después de la sentencia, recibí una transferencia bancaria por el monto total que Lucía me había hecho gastar en la planeación de la boda vibracional. Fue un punto final simbólico y muy concreto. La vida, lentamente, comenzó a normalizarse. El Club de los Bloqueados se convirtió en un grupo de apoyo ocasional, celebrando cumpleaños y logros profesionales. Valeria y yo mantenemos una buena amistad. Con Lucía, no hubo más contacto. Supe por su abogado que se mudó a otra ciudad para empezar de cero, lejos de la influencia de Irene y de los recuerdos que la atormentaban. Le deseo paz, de verdad, pero en la distancia. Hoy, 1 año y medio después de que todo empezara, estoy sentado en el balcón de mi nuevo departamento, uno que nunca compartí con ella. El sol de la mañana calienta mi cara. Estoy saliendo con una mujer, Sofía, que conocí en un curso de fotografía. Es bióloga, práctica, con los pies en la tierra. Su mayor extravagancia es coleccionar piedras bonitas que encuentra en sus caminatas, sin atribuirles poderes mágicos. Nos reímos mucho. Es tranquila, es real. A veces, cuando recuerdo todo, me parece un sueño febril. Aprendí lecciones duras, que el amor puede ser ciego, pero la manipulación tiene una vista perfecta, que la espiritualidad genuina no necesita destruir para elevar, y que, a veces, la justicia tarda, pero llega. El karma, en este caso, no fue una fuerza mística. Fue el trabajo arduo de un grupo de personas que se negaron a ser silenciadas. Fue la evidencia concreta en un juzgado. Fue la consecuencia lógica de creerse tan por encima de los demás que se olvidaron de que, al final, todos estamos sujetos a las mismas leyes, terrenales e implacables. Mi historia no termina con un y vivieron felices para siempre. La vida real es más compleja. Pero termina con paz. Con la quietud genuina de quien pasó por la tormenta, perdió algunas cosas por el camino, pero salió al otro lado más fuerte, más consciente y, sobre todo, dueño de nuevo de su propia vida. Y a veces, eso es un final mucho mejor. Gracias a todos los que leyeron y, a su manera, acompañaron este viaje. El chisme, esta vez, tuvo un final justo.